Hola, me alegro muchísimo de recibirles en esta nueva entrega de la entrevista de Brandiosas. Haciendo una excepción a la regla, en esta ocasión más que una entrevista tendremos un formato expositivo, donde conoceremos un proyecto de branding maravilloso desarrollado por el estudio Monotipo en México, encabezado por el diseñador Daniel Barba. Pero para entrar en contexto, el mismo Daniel nos dará un acercamiento al trabajo que hacen en su estudio interdisciplinario y posteriormente nos compartirá todos los detalles del proyecto Carne y Hueso, un restaurante que próximamente abrirá operaciones en San Diego, California. Se van a alucinar con el proyecto. No esperemos más. Le doy la bienvenida a Daniel Barba. Disfrutemos de su presentación. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Es una pequeña oficinita y el estudio es interdisciplinario. Nos gusta intersectar por ejemplo, el proyecto que más adelante les voy a mostrar, es como la intersección de distintas disciplinas del diseño gráfico. Eh, Principalmente es marca, pero también se hacen piezas de diseño editorial, diseño web, animación, diseño de ilustración, diseño de personajes, ilustración, diseño editorial. Y creemos que la carrera de diseño es una carrera muy interdisciplinaria y la belleza de cómo interpretar la comunicación gráfica a través de distintas plataformas o medios, ya puede ser lo editorial, lo web, eh, o incluso la misma identidad corporativa, y por eso tratamos de que los proyectos integren diferentes disciplinas para enriquecer la marca, pues. También asimismo nos gusta incorporar las técnicas tradicionales de diseño, pero a las nuevas tecnologías. El proyecto de Carne y Hueso es un proyecto que implica la identidad tipográfica, y asimismo toda la identidad visual de un restaurante próximo a abrir operaciones en San Diego, California. Los requerimientos de la clienta nos comentaba que en recientes tiempos se ha hecho una propaganda, de hecho, demasiado agresiva en contra de la industria cárnica y la industria ganadera, por la cuestión del cambio climático, lo cual en sí tiene muchos sesgos. Esas investigaciones, de hecho, ya en los últimos años han salido a hablar expertos y científicos acerca de que las mediciones que se tomaron son de años atrás y tienen serios errores, sin contar que muchas de las emisiones de efecto invernadero se generan principalmente de industrias, como una de ellas es la industria bélica, que ahorita está demasiado activa, y que la alimentación no es en sí mala. Pues de hecho la dieta a base de comer carne ha formado parte del ancestro del ser humano, del Homo sapiens, desde que estamos en esta tierra. Y de hecho la evidencia en biología evolutiva apunta a que el crecimiento del cerebro humano del Homo sapiens que fue lo que permitió dar ese brinco evolutivo, fue precisamente la ingesta de proteína animal. Entonces me dijo la clienta, quiero que rescatemos todo esto, porque también en las comunicaciones de la página web y de las redes sociales se quiere, pues, desmitificar este concepto de la carne como una alimentación mala para el ambiente y mala para el ser humano, y como una cuestión de volver otra vez a la tradición gastronómica antigua del hombre, del cazador-recolector. Y precisamente en este tipo de cuestiones también jugamos con la tipografía, porque creemos que la tipografía es un símbolo visual que transmite conceptos. No solamente es la estética de la fuente, sino que también te transmite un concepto. Al momento de escoger una fuente, te va a transmitir un concepto complejo que otro tipo de comunicación visual es muy difícil que te la dé. Por eso este tipo de letras hechas como firma o como signature, como una cuestión de volver otra vez a lo natural dentro de un mundo tan tecnificado y tan artificial, donde actualmente incluso hasta en la industria cárnica ya estamos viendo la manipulación de carne, incluso impresa, que es carne falsa, porque en realidad no es carne impresa con máquinas 3D y toda esta cuestión. El icono del toro tiene mucho que ver con la cuestión de las pinturas rupestres, porque el arte rupestre es una técnica que utilizaban los cazadores recolectores después de ir al hunting, a la cacería,
para plasmar las reses o las piezas de los animales que habían cazado. Y esto tenía propósitos no solamente estéticos, sino unos propósitos ritualísticos, porque eran sociedades animistas que creían que al momento de representar al animal podían tener como una especie de buena suerte para la caza y para la comida, etcétera. De hecho, Pablo Picasso y hay un artista gráfico, fue un diseñador gráfico que también fue artista plástico en la década de los 60, llamado Hans Erni. Ellos dos explotaron muchísimo esta tendencia del arte que se llamó primitivismo a principios del siglo XX para la vanguardia, las artes de vanguardia, y rescataban como el tipo de trazos muy limpios y muy orgánicos que hacían los hombres primitivos en vanguardias como el cubismo, muy propiamente, o el dadaísmo. Pero aquí me voy a tener un poquito para hacer un paréntesis, porque en el proceso creativo que me gusta a mí realizar, buscamos tener referentes gráficos que no solamente tengan que ver nada más con lo creativo, con el diseño. ¿Qué es esto? O sea, vamos a buscar referencias culturales, históricas, que permitan enriquecer un proyecto y darle al proyecto un corpus mucho más que una marca simplemente bonita, sino que tenga una identidad que permita darle una fortaleza a la marca conceptual. Es muy parte del concepto, pero obviamente bien aterrizado y de una manera que los mismos usuarios, cuando vean la marca, tengan compatibilidad con ella, tengan pertenencia con ella, pero asimismo también que la marca transmita ese concepto que queremos llevar al usuario. En la siguiente lámina, por ejemplo, podemos ver el uso de papeles que estamos haciendo, que es muy importante, también transmitiendo la cuestión del hueso, la cuestión táctil, que es muy importante también, porque creemos que el diseño no solamente debe ser visual, sino también debe ser táctil. Y bueno, a veces como diseñadores tenemos más limitantes con el manejo de materiales que a lo mejor un arquitecto, un diseñador industrial, ¿verdad? Pero asimismo podemos explotar el uso de papeles y de texturas para papelería, para tarjetas de presentación o para el menú, y que la misma experiencia del usuario en un restaurante se convierta en un ritual. Para esto también buscamos que la fotografía transmita el concepto. En este caso nos dimos a la tarea de conseguir huesos de reses, de carneros, de chivos, de toros, para influir en el photoshooting, que asimismo en el proyecto que se está realizando ahorita en San Diego, en California, el actual estudio de arquitectura que está llevando el interiorismo al restaurante, ahorita apenas se está realizando, va a incorporar en la decoración los huesos como parte de elementos decorativos del mismo, y para quitarle como ese aspecto tétrico, sino hacerlo como un aspecto sofisticado de lujo también. Porque a veces la clave no solo, porque a veces en el imaginario colectivo tenemos como ciertos tabúes de que los huesos se pueden ver tétricos o no necesariamente. Por ejemplo, en la siguiente lámina podemos ver aparte las aplicaciones que se hicieron con un sello. Esto porque antiguamente los veterinarios, retomando las influencias culturales o visuales que vemos de otras épocas, que también pueden complementar o enriquecer al proyecto, las escuelas veterinarias donde se preparaban, porque el veterinario no solamente se encarga de ver a tu perro o a tu gato, se encarga de ver también la salud de las reses y de los animales domésticos que tienen un contacto con el ser humano, ya sea a través del proceso de la agricultura o de la alimentación, como vienen siendo las reses, el cattle, como le llaman los norteamericanos, los cerdos, los gallos, e incluso hasta los mismos pescados forman parte de esto, porque forman parte de la dieta y tienen una interacción directa con el humano. Y ellos utilizaban sellos como para dar como enfoques de calidad. Por eso creamos un sello que en las siguientes diapositivas van a poder ver que se utilizó en algunos sobres para darle como un aspecto como viejo, a mano, antiguo, como que pasó un proceso de revisión que se ejecutó de acuerdo a ciertas normas que lo ameritaban, para darle un aspecto muy, muy interesante a la marca. Y de esa manera que no sea nada más, porque creemos que la identidad corporativa cuando se aplica en una empresa no solamente es poner el logo en un detalle, en una retícula y se acabó, sino transmitir ese concepto a través de cada una de las piezas. Y un aspecto que se me hace muy, muy interesante
bueno, al menos a mí que me gustan mucho las artes plásticas, la fotografía y la arquitectura, es incluso, yo sé que a lo mejor esto no tiene tanto que ver con un factor de comunicación en sí, pero yo creo particularmente que no está peleado el arte con el diseño, pero obviamente no voy a volver a entrar al punto de que el arte es diseño, no, es un debate estéril, pero sí podemos a auxiliarnos en ciertos elementos del arte o de las artes plásticas en una pieza de diseño para darle a la pieza de diseño en términos económicos mayor plusvalía, mayor valor. Por ejemplo, si ustedes van a Nueva York o a Ciudad de México, hay una marca de chocolates que se llama Casa Bosques de una estudio de diseño que se llama Savvy Studio, que es de Monterrey, pero la empresa de chocolatera, pues su fuerte lo venden en Ciudad de México y en Nueva York. Y los mismos empaques están diseñados por un artista contemporáneo que aparte es diseñador gráfico, que es experto en collage, y las mismas piezas van transmitiendo un valor muy interesante a la marca y no nada más no tenemos por qué caer en la ortodoxia. Yo creo que cuando una vez ya dominamos las reglas básicas que tanto te enseñan en la universidad como aprendes en la práctica, como la retícula, el uso del logotipo, que ciertos lineamientos técnicos, ya puedes incluso hasta implementar tus propias reglas y darle a las piezas un valor agregado, pues que no sea solamente una pieza de papelería más, sino que tenga un valor agregado que transmita el espíritu de la marca. En la siguiente diapositiva podemos ver también unas como folleteras, que es muy interesante porque retomando el concepto de los veterinarios o los médicos que se dedicaban, por ejemplo, a clasificar científicamente el esqueleto de un animal, estructuras anatómicas, músculos, nervios, arterias, realizaban este tipo como de chequeos. Y digo, pues, ¿qué tal si hacemos una serie de estas piezas con los animales que son utilizados por el chef para preparar los platillos del lugar? Y que también las personas vean el aspecto que hay detrás de la ganadería, porque detrás de la ganadería implican muchas disciplinas, como ya mencionamos, la economía, implica la cuestión de la ecología, implica también la cuestión de la veterinaria y la anatomía. Y entonces el reto de un diseñador es transmitir estos conceptos que son muy complejos de una manera amena, interesante o incluso artística para que puedan ser un plus a la marca y no sean de una manera tediosa. Porque, por ejemplo, si tú vas a una infografía muy bien diseñada para un grupo de veterinarios o ganaderos, va a ser muy distinto al material que tú tienes que usar para comunicar a lo mejor esos conceptos y que el cliente valore porque el precio del platillo, aparte que es más caro, tiene un proceso diferente a la res, que no está alimentada de manera industrializada, que hay hasta una ética para la ejecución de las reses, porque está comprobado que cuando hay tortura animal, como el caso de algunos rastros, el animal genera una sustancia que es tóxica para el humano, y aparte también estamos hablando de ética animal. Y entonces tienen que ver todo lo que hay detrás de esto para que el educar al cliente y no nada más, la clienta me comentó, no nada más queremos que la gente coma bien, sino también que se vaya con una educación diferente de lo que hay del proceso detrás de la agricultura y la ganadería. En la siguiente diapositiva podemos ver también este tipo de detalles que es como un expediente antiguo. Queríamos que el menú representara como un expediente antiguo, como una carpeta de información policial, como antes que ponían las fotos de los delincuentes y todo este rollo, para transmitir este aspecto nostálgico, viejo de este toque científico que queríamos dar a las piezas de diseño. Y pues aquí podemos ver un poco de ciertos elementos que utilizamos, claro, creando una nomenclatura como de un hueso, porque antiguamente la manera de acumular huesos en un osario, tanto en un aula de anatomía humana como de anatomía animal, era mediante una identificación tipográfica que se hacía a mano y a máquina de escribir, y también hasta en la misma selección tipográfica buscamos fuentes que tuvieran y cumplieran con esos requisitos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva podemos ver lo mismo. Se utilizó aquí ya diferentes perspectivas anatómicas. Aquí voy a decir algo. Todas estas piezas, si bien son digitales, todos los dibujos son digitales, están hechos a mano, no están hechos con inteligencia artificial. Y lo único que cambiamos es el sustrato, o sea, en lugar de utilizar lápices de grafito o lápices Prismacolor, lo que utilizamos es la tecnología del Procreate, que a mi juicio está más interesante que incluso la desde las tablets de Wacom,
porque el Procreate te permite en momento real ver cómo estás dibujando, cómo estás trazando, borrar, y tú puedes ajustar el nivel de grosor de tus lápices para generar cierta profundidad como harías con un HB, un B en la vida real. Es simplemente cambiar de sustrato, pero aparte de este tipo de cuestiones, a uno como diseñador le aceleran los procesos para ser más eficientes y para poder eficientizar más los tiempos, a diferencia, porque antiguamente era hacer el dibujo, escanearlo, limpiarlo en Photoshop y hacerlo ya apto para uso. Y bueno, aquí podemos ver también unas piezas muy bonitas que se diseñaron al respecto. En la siguiente diapositiva podemos ver ya un overall, o sea, como una visión amplia del menú. Queríamos que fuera un menú interactivo, que tuviera cierta movilidad, cierto movimiento. La primera parte del menú es el domicilio, las cuestiones de las redes sociales y la página web donde pueden seguir al restaurante. En la siguiente pedazo podemos ver un hueso, una parte de una mandíbula, información técnica, también la filosofía de la marca. Y aquí es bien interesante porque propiamente en varias fotos no se ve esto, pero dentro del menú, aparte de estar dividido en platos fuertes, la cuestión de la ensalada, las bebidas que manejan ahí, que incluso también manejan mucho vino, también viene una hoja final con todo lo que viene siendo la agricultura regenerativa. Y también una nueva tendencia que se está dando en rancherías o granjas que se llama rewilding, que es como crear una armonía entre la agricultura y la ganadería local con repoblar de especies nativas y de plantas nativas que se han ido extinguiendo, que existían en una zona para hasta cierto punto como una manera micro pequeña de reforestar. Y esto es muy interesante porque incluso tiene un factor positivo para la restauración ecológica de la extractividad que se ha hecho durante muchos años por actividad principalmente industrial. Y pues aquí vemos detalles más pequeños de todas las piezas gráficas que se realizaron. Aquí, pues obviamente este tipo de cuestiones enriquecen visualmente un proyecto gráfico, porque aquí ya no estamos viendo, como lo pueden ver, solamente un logo, sino que estamos haciendo un trabajo de selección tipográfica con jerarquías tipográficas que también se especificaron en el manual de marca, y asimismo todo este tipo de piezas que permiten enriquecer y embellecer un proyecto y hacerlo más interesante. En la siguiente podemos ver que incluso estamos pensando que cuando el cliente reciba su cuenta a su mesa, tenga un pequeño vale o voucher que hasta vaya sellado y que hasta sea una experiencia el momento en que te entregan la nota para pagar. O sea, porque ese es un principio que a mí me gustó mucho cuando empecé a estudiar cómo realizaba identidad corporativa dos grandes gigantes del siglo XX, Saul Bass y Paul Rand, y hablaban de que precisamente la identidad tenía que ser aspiracional, pero en el sentido de transmitir una experiencia y dejar una experiencia indeleble en el usuario al momento de consumir una marca o producto. Por ejemplo, cuando tú vas a American Airlines, a mí me gusta mucho la identidad gráfica de American Airlines, que el diseño original era de Massimo Vinelli. Se murió, perdón, no, todavía no se había muerto, porque Massimo Vinelli murió a mediados de la década pasada, pero como en el 2011, 2012, cuando se hace el relanzamiento de la identidad, Massimo Vinelli incluso aplaudió al diseño porque se hizo un rebranding muy, muy bueno. Y tú, por ejemplo, te subes al avión de American Airlines, recibes una charola con tu comida de American Airlines. La papelería que puedes tener es muy interesante, que no es mucha ahorita por la cuestión ecológica, pero pues el voucher con el que te sellan tu maleta, con el que puedes recoger tus pertenencias, la misma comunicación gráfica estandarizada, pero la cuestión estandarizada no tiene por qué sacrificar la belleza y la estética de las piezas. Y ese es el detalle de poder ver el diseño como que nosotros, el diseñador gráfico, el creativo, está dotando de estructura y belleza, podríamos decir, poniéndole el esqueleto, los músculos, la carne, la piel al proyecto y el alma, la vida del proyecto es el concepto, es el racional que utilizamos para crearlo. En la siguiente diapositiva podemos ver otro detalle, ya una foto más sobre de la imagen de la tarjeta que les había mostrado.
Aquí se hicieron diferentes análisis de papel, buscamos uno que tuviera como un color más parecido a los huesos ya secos y precisamente dimos con esta hermosa cartulina. Aquí hay que notar que lo que ya les comentaba de las experiencias táctiles, eso es algo muy importante porque creo que el diseño también se puede hacer táctil en el momento de implementar materiales y técnicas de impresión que nos dan este tipo de juegos y que permiten también que el usuario interactúe de una manera interesante con la marca. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer con técnicas de impresión muy interesantes, bajo relieve, como es este caso, alto relieve. Por ejemplo, ahorita estamos viendo un proyecto que se va a tratar de biotecnología para una empresa que se dedica a cuestiones de biotecnología y vamos a recrear en la tarjeta de presentación una hoja, como cuando tú vas al bosque y encuentras una hoja seca, vieja, y ves cómo se ven todas las nervaduras de la hoja por donde pasa la savia y se nutre. Queremos que tu tarjeta de presentación sea como una hoja que recogiste, con las nervaduras utilizando un deboss, o sea, un emboss, perdón, un alto relieve. Y son cuestiones que es muy interesante porque el diseñador trabaja con conceptos e ideas que las aterriza y les da vida y las hace interesantes y crea un proyecto memorable. Y es ahí también cuando uno puede justificar pues, los precios que uno da, porque estás demostrando que no solamente eres un técnico, sino que realmente eres un licenciado que sabes lo que haces y que dominas distintas áreas o disciplinas de trabajo y que sabes aterrizar conceptos complejos a elementos simples que comunican y transmiten una idea. En la siguiente diapositiva podemos ver otras aplicaciones que se hicieron con hojas para uso interno. Aquí ellos querían comentar porque, por ejemplo, van a implementar como folletos, todavía lo estamos desarrollando, para que, por ejemplo, no solamente los usuarios, los clientes finales, sino también para generar comunicación que los clientes puedan acceder como una especie como de revista o folleto, donde puedan, aparte de ver todo el proceso que hay detrás de la ganadería y la agricultura, todo lo que conlleva en un aspecto científico y médico, el consumo de carne humana, por ejemplo, de carne humana, no quiero sonar apologeta al canibalismo, de carne animal, dejémoslo así. Toda esta cuestión del impacto que tiene en el humano el consumo de carne animal positivo. Por ejemplo, uno de los aspectos que se ha satanizado mucho, me comentaban ellos, es el consumo de la grasa. Y en realidad el consumo de la grasa, ya cada vez hay más evidencia que la grasa animal comida de manera moderada diariamente es muy buena para la salud e incluso con una dieta de ejercicio ayuda a construir músculo y a perder peso. De hecho, al contrario, mucha de los problemas de sobrepeso en el humano tienen que ver con el consumo de productos sumamente industrializados llenos de azúcares, como por ejemplo Coca-Cola, e incluso está comprobado que hubo en la década de los 80s mucha presión de lobbies de empresas vinculadas a Kellogg's o a Coca-Cola para satanizar la grasa animal y dejar sin tocar los carbohidratos y las calorías, la mayoría que vienen de los azúcares, obviamente porque son empresas que viven de eso, Kellogg's, Coca-Cola, Pepsi, y por eso se dio una satanización a la grasa que no tenía. Y precisamente también tiene que ver con la cuestión de que en las dietas se consume de todo. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia porque tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de marca para cerdo pelón mexicano, que es un producto endémico de nuestro país. El cerdo pelón es un cerdo nativo de Yucatán. Es como un solo escuincle, pero en animal, en el cerdo. No tiene cabello, es completamente negro, tiene la piel muy lisa y la carne es deliciosa, sobre decirlo. Y los mejores cortes, los más valorados en restaurantes, de hecho, en Yucatán me tocó comerlo en un restaurante que se llama Cook. En Ciudad de México lo pueden comer en Casa Virginia, en la Roma y también con Enrique Olvera. Y se sirve con la piel del animal y una capa de grasa. Y es exquisito, definitivamente. Entonces, obviamente también detrás de la cuestión no nada más del cerdo pelón, sino de todo lo que es la ganadería que van a utilizar en este restaurante, pues obviamente se sustentan familias de ganaderos, agricultores, hay toda una lógica detrás de todo eso y se tiene que transmitir en todas las piezas de diseño que se ejecuten, ¿verdad? Y por eso
Al principio, cuando yo les dije a los clientes, oye, ¿y qué te parece si ponemos una idea que remita mucho a la veterinaria o las disecciones o la anatomía? Tuvieron como cierto miedo de que se fuera a ver como oscuro o grotesco, como gore. Y le dije, no, no, no necesariamente tiene que ser así. Ya cuando lo vieron aplicado les gustó mucho y pues aquí podemos ver los resultados. En la siguiente diapositiva también se hizo un vino de la casa. Queríamos que también la identidad no fuera tan señorial, o sea, en un sentido como la etiqueta como uno está acostumbrado, como un cuadrado completamente perfecto, bien pegado en la botella, con todo como debe de ir, perfectamente sin ir arrugado, no, que tuviera ese toque brutalista, si se puede llamar así, como medio crudo, del papel, que se ve claramente la superposición de una etiqueta sobre etiqueta pegado de manera horizontal, la etiqueta de la parte de arriba pegada a la boquilla de la botella arrugada. Eh, Le metimos una aplicación de foil, pero queríamos que también se viera algo no tan señorial ni tan bien como ejecutado, porque también el logo lo transmite. El logo tiene todos el elemento del toro, la tipografía. Vemos muchos elementos de letras hechas a mano y garabatos, y queríamos que esto fuera muy lúdico, que tampoco se viera tan... Porque a veces restaurantes que son pues, un target de lujo, generalmente tienen un código visual que asusta a muchos usuarios, porque también ellos dijeron que no nada más a gente muy adinerada, o sea, también están abiertos a gente que es clase media, que a lo mejor la identidad gráfica a veces puede ser también un limitante al decir esto va a ser demasiado costoso y no lo voy a poder pagar, y no necesariamente, y también pues transmitir este aspecto lúdico en el diseño, ¿verdad? Básicamente, esta es un overall, una idea gráfica de todo lo que se desarrolló en el proyecto, las referencias que se presentaron, que les comenté que estuvieron presentes con antelación a priori antes de ejecutarlo, la inspiración que vino de manuales científicos de anatomía veterinaria, transmitir conceptos como la cultura de comer carne, etcétera, y cómo lo logramos aterrizar gráficamente, pues aquí está. Que el trabajo del diseño es muy integrativo. O sea, obviamente integrativo tanto en la cuestión interna como diseñador de las disciplinas que tú como diseñador manejas, como ilustración, composición, editorial. También estamos haciendo ahorita la página web, pero también es integrativo con disciplinas externas ajenas al diseño, porque obviamente la información que te pasa al cliente tienes que también documentarte con fuentes externas, como cuestiones que involucran veterinaria, anatomía animal, ecología, muchos aspectos que a veces son complejos y que uno tiene que dominarlos, y creo que a veces es lo más difícil del diseño, cómo transmitir un concepto complejo de una manera sencilla, pero aparte que sea agradable al ojo y que cree pertenencia en el usuario. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.